Claro. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias por crear este espacio. Espero que estén viendo el PowerPoint. Ahora lo voy a proyectar mejor. ¿Se ve? Sí. Bien. Dime. Vamos a cerrar los micrófonos. Bueno, Sí, estoy... Javier, si la que puedes está cerrar el dando micrófono. Bruno. Y vamos cerrando los micrófonos, si les parece. Vale. Bueno, antes, si me recibís, quisiera saludaros. He tenido problemas para conectarme. Y bueno, tarde, pero un saludo a todos. Un saludo para todos. Saludos, Manolo y Carmen. Hola, Saludos. guapa. Hola, guapa. Es que estamos conectados con el móvil porque no hemos venido aquí a la playa y ya no he podido hacerlo antes. ¿Ves? En la playa, ¿ves? A la playa, ¿ves? Bueno, Bueno. nos callamos ya. Venga. Gracias por hacerte presente, Manolo. Gracias, Padre Bruno. Venga. Bueno, Mari Carmen. Bueno, como les decía, bueno, gracias por crear este espacio. Me parecía conveniente, ya que algunos estaban deseosos de adquirir el libro y, por supuesto, de aprender de San Agustín, aprender más, conocerle más. A mí me parecía que podía ser oportuno ofrecerles una introducción. El libro se publicó en una editorial, en conjunto con Agustinus, que es nuestra editorial, en Ciudad Nueva, donde hay un espacio para estudios patrísticos, es decir, estudios relacionados a los padres de la Iglesia, que son los pastores y también grandes teólogos de la antigüedad, que fueron los primeros en elaborar la teología cristiana en base tomando como punto de partida el deseo de explicar la fe a los fieles. ¿Bien? Por eso son padres de la Iglesia, importantes para las primeras iglesias, las comunidades primitivas, para la Iglesia naciente en general. Bueno, y Agustín es uno de los mayores exponentes. Al ser un libro que tiene un espacio en este tipo de editorial, bueno, puede presentar alguna dificultad su lectura, porque hay algunas citas técnicas a pie de página, pero bueno, yo quisiera que no sea eso un impedimento para quedarnos todos con el mensaje central del libro, que por otra parte es lo que Agustín quería transmitir a sus fieles. De hecho, es un estudio sobre una predicación de Agustín sobre la iglesia como casa y escuela. Eso es lo que aparece en esta primera diapositiva. O sea, nos vamos a introducir en la figura de Agustín predicador, que habla sobre la iglesia, que lo hace con imágenes, la imagen de la casa, la imagen de la escuela, buscando que los fieles asimilen esa imagen y puedan llevarse un mensaje claro, un mensaje fácil de retener a sus casas, a sus hogares, para vivir siendo parte de esa iglesia, que lo que tiene que hacer es invitar a vivir en el amor. Ese va a ser, digamos, el mensaje central. Voy a tratar de ir desglosándolo parte por parte. Una serie de aclaraciones, eso lo van a encontrar en el prólogo. En primer lugar, este libro busca redescubrir a los padres de la Iglesia, porque su modo de transmitir la fe, las imágenes, los temas que nos ofrecen, y por supuesto, y quizás lo principal, la inspiración que suponen sus obras para la catequesis, para la evangelización hoy, eso tiene que estar presente a la hora de acercarnos a este libro. O sea, es una invitación a redescubrir en los padres de la Iglesia mucha riqueza para renovar la catequesis y la evangelización de hoy. En cuanto a Agustín, al reproponerlo, podemos decir que su espiritualidad y su doctrina son, con palabras suyas, una hermosura siempre antigua y siempre nueva. Entonces, Agustín para nosotros es un contemporáneo, siempre nos habla, siempre nos estimula y nos sugiere ideas, temas que
nos sirven para vivir el hoy de nuestro presente eclesial, el hoy de nuestro presente como creyentes, también en la vida pública. Concretamente vamos a destacar la preocupación de Agustín como pastor que quiere formar y educar a sus fieles, que quieren que se den cuenta de cuán importante es la formación y la educación en la fe. Por último, quisiera que, o se trata de una recomendación, que cada uno del libro se quede con aquello que le ayuda a crecer en el amor. Era lo que Agustín quería cuando predicó este hermoso sermón, y es lo que quisiera yo, que cada uno se quede con aquello que le ayuda a crecer en el amor. No es necesario retener todo, no es necesario estudiarlo de memoria, ni mucho menos, sino leer y quedarnos con partes, frases, temas, inspiraciones que nos sirvan para nuestra vida de creyentes. Bien. La obra se llama Sermón de Disciplina Cristiana. El nombre nos puede llevar a confusión si no hacemos algún tipo de aclaración. De hecho, la palabra disciplina en muchos de nosotros puede tener un significado diverso, distinto. Algunos pueden incluso tener una cierta visión negativa de la disciplina. Una persona, si por disciplina entendemos orden, una persona que tiene dificultades con el orden va a tener una impresión negativa si le hablamos de la disciplina cristiana. Por supuesto, también hay un sentido, un significado positivo, porque una persona disciplinada es una persona que tiene una rutina, que sabe hacer las cosas, que alcanza fines, etc. Nosotros vamos a tratar de recurrir a la etimología, al latín, para entender qué significa disciplina cristiana, y vamos a ver qué distinto es comprender ese sentido, significado antiguo, y relacionarlo con el español que usamos habitualmente o el sentido que evocamos cuando hablamos de disciplina en español. La palabra disciplina viene del verbo disco, y el verbo disco significa aprender, aprendo. El discipulus en latín, es el aprendiz, el discípulo en español, pero es el que ha aprendido algo. Por eso, disciplina, vamos a tratar, ahora lo voy a explicar mejor, de tratar de traducirlo por enseñanza, aprendizaje, formación. ¿Bien? Entonces, este sermón de disciplina cristiana habla sobre la enseñanza cristiana, la educación cristiana, la formación del cristiano, el aprendizaje al que es invitado el cristiano dentro de la iglesia, que es casa y escuela. Me explico un poco mejor. Esto está en el primer capítulo del libro, que es quizás uno de los más densos en la lectura, por eso quería hoy que quede aquí grabado el sentido general de este primer capítulo. Hay cuatro puntos a destacar. El primero tiene que ver con el título. La palabra o el título de disciplina cristiana se puede traducir como acerca del aprendizaje cristiano, acerca de la educación cristiana, acerca de la formación cristiana. ¿Bien? Y aquí hago una salvedad, porque con esto adelanto lo que creo que es uno de los grandes mensajes del texto, por si después el tiempo no nos alcanza, lo sugiero ahora. Cuando Agustín habla de educación cristiana, de aprendizaje cristiano, está hablando de una formación integral, no solo de la cabeza, sino también del corazón. No solo de la inteligencia, sino también del espíritu. Si ustedes recuerdan, en las confesiones, Agustín, cuando habla de su educación durante la infancia y la adolescencia, él va a sentir cierta amargura hablar de esos años de formación escolar. Y eso que él era considerado por sus padres como un niño de grandes esperanzas.
un niño de grandes esperanzas. Y claro, claro que lo era. ¿Por qué? Porque los padres veían en Agustín la posibilidad de que también la familia alcanzase un progreso económico, de reconocimiento social, etc. Y de ahí viene la amargura que sentía Agustín cuando comenzó a percibir que la educación clásica, la educación que él recibía, estaba orientada a la adquisición del reconocimiento, de la fama, el obtener honores. Todo esto, a esto apuntaba la formación clásica. Por eso la amargura de Agustín. Y en este sermón es clave tener presente esto. Agustín hace una crítica a la educación clásica y propone que la educación cristiana se aleje un tanto de esa formación para la obtención de honores, de una educación para la obtención de reconocimiento social. Y él dirá en este sermón que la educación tiene que enseñarte a ser hombre, mujer, en valores. Y dirá concretamente la educación en la iglesia, sobre todo, que es casa y escuela, para el creyente, tiene que enseñarte a no pecar. Y en la medida en que tú aprendes eso, vas a alcanzar la vida para siempre, que debería ser, digamos, el anhelo de todo creyente, encontrarme un día cara a cara con Dios, gozar de la vida con mayúscula, que es superior a cualquier imagen que nos podamos hacer de lo que nosotros podamos concebir hoy como bienestar, como felicidad, lo vemos multiplicado cuando pensamos en el encuentro gozoso con el Dios Trinidad, con todos los santos que nos esperan, después de dolor, después de tantas lágrimas derramadas en esta vida. El cristiano debe aspirar a eso. La verdadera educación, la educación cristiana, tiene que enseñarte a dejar el pecado y a elegir la vida para siempre. El bene vivere, dirá Agustín, el vivir bien, y el vivere semper, el vivir para siempre. Por eso les invito a tener presente, cuando se encuentren con este título en latín, que piensen que Agustín está hablando del aprendizaje del creyente en la iglesia, que es casa y escuela. En cuanto a la forma literaria, hago solo una mención al estudio que se ha hecho sobre este sermón. Se ha considerado durante mucho tiempo un tratado. ¿Por qué? Porque es un sermón extenso, entonces figuraba en algunos manuscritos como un tratado de San Agustín. Sin embargo, si uno estudia el escrito de manera minuciosa, el latín de San Agustín, etc., la estructura, vemos que es una predicación. Agustín, eso fue, por supuesto, escrito, pero Agustín lo había predicado. Así nace la obra, como una predicación. Veremos ahora los años en que fue predicada. En cuanto a la autenticidad, si bien en algún momento se dudó de la autoría de Agustín, hoy los investigadores no dudan en atribuírselo a él por los temas, por la relación con otras obras, etcétera, etcétera. La datación, esto es importante. Cuando queremos estudiar un texto de un padre de la Iglesia, tenemos que tratar de ubicarlo en el contexto de su vida. Este texto fue predicado entre los años 397 y 398. Es decir, que estamos en los primeros años del episcopado de Agustín. Por tanto, se trata de un texto que nos coloca de cara a la figura de Agustín pastor, preocupado por su pueblo, frente a algunas dificultades que ahora vamos a ver, y bueno, eso nos tiene que hacer pensar que cuando se reconoce la calidad de una obra, no solo por su contenido, sino por todo lo que está detrás. El contexto, las dificultades que enfrentó Agustín le dan más valor a la obra y hacen que nosotros, por supuesto, querramos conocerla más en profundidad.
una preocupación de Agustín pastoral. Agustín estaba preocupado por la formación de sus fieles. ¿Y qué es lo que había en tiempos de San Agustín? Como también sucede hoy. Había sectas. Había grupos cismáticos, como el donatismo, del cual diremos alguna palabra, o grupos cristianos que, por supuesto, no compartían las verdades fundamentales sobre Dios y especialmente sobre Cristo, sobre la encarnación específicamente, como los maniqueos. ¿Qué les pasaba a los fieles de la iglesia de Hipona? Muchos de ellos, por falta de formación, sí, puede ser tanto negligencia de los fieles como también falta de recursos, eran presa fácil de la seducción de los grupos religiosos cismáticos o sectarios. ¿Qué dice Agustín, por ejemplo, en una obra que se llama Sobre el combate cristiano? Dice lo siguiente: estos engañadores, está hablando de los maniqueos, andan buscando e interrogan a un hombre que no comprende las divinas escrituras, acerca de dónde están en el cielo los gobernantes de las tinieblas, para que, no habiendo podido responder, el fiel que no conoce las escrituras, sea arrastrado por ellos a través de la curiosidad, puesto que toda alma no instruida es curiosa. Esto nos tendría que hacer reflexionar sobre nuestra curiosidad. Hoy que tenemos en las redes tanta información, a veces la curiosidad nos puede llevar a no tener ya referencias claras. Continúo con San Agustín. Pero quien aprendió bien la fe católica y está protegido por las buenas costumbres y por la verdadera piedad, aunque no conozca su herejía, sin embargo sabe responderles. En efecto, tampoco puede ser engañado quien conoce lo que atañe a la fe cristiana, que se llama católica, esparcida por el orbe de la tierra, y está segura, gobernando Dios frente a todos los impíos y pecadores, pero también frente a los suyos que son descuidados. Si prestan atención, Agustín perfila la imagen de un creyente descuidado que por negligencia se vuelve presa de las sectas o de los cismáticos, y el perfil de un fiel bien formado en la fe que, aunque pululen en torno a él distintas doctrinas, muchas alejadas del magisterio de la Iglesia o de lo que encontramos en el credo, que es la base de nuestra fe, aunque pululen estas herejías, él se va a mantener firme en la fe. Este fiel bien instruido va a estar protegido por la fe en la que se ha formado. Este es el contexto en que predica Agustín. Están los donatistas, digamos, en la iglesia de enfrente. En la misma Hipona había otra iglesia llamada de los donatistas. Y estaban los maniqueos, que tenían una constitución, digamos, jerárquica, una iglesia propia, que también buscaban adoctrinar y, digamos así, aumentar las filas de su iglesia. Por eso, pensemos por un momento, para delinear mejor la figura de este Agustín Pastor, en lo siguiente. Agustín, recordemos que vive 3 grandes conversiones, esto lo ha sintetizado muy bien el Papa Benedicto XVI. La conversión moral es la conversión que conocemos más por las confesiones, cuando él se convierte de una vida de pecado y abraza el catolicismo nuevamente, ese catolicismo que había bebido de su madre, de la leche materna, como dirá él, lo abraza y decide, dice sí al cristianismo en la Iglesia Católica. Otra conversión es la conversión a la vida de la gracia. Ahora diremos una palabra porque en estos tiempos difíciles también aparece un tema importante que es el triunfo de la gracia. Él que había defendido tanto el libre albedrío de algunos que eran deterministas, que decían que el hombre no era verdaderamente libre, él lo había defendido mucho al libre albedrío. Sin embargo, en un momento se dio cuenta que la gracia de Dios
era infalible en la vida del creyente. Un creyente que se abre a la gracia de Dios es ayudado y es auxiliado por Dios. Él experimentó esa conversión a la gracia. Le llegará al corazón el texto de San Pablo que dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿para qué te glorías en ti mismo? Un texto hermoso que nos habla de la experiencia de la gracia agustiniana. Y la conversión pastoral, en la que nos detenemos un poco más hoy. Agustín, en un momento de su vida, es aclamado sacerdote y esto provoca un giro de 365 grados en su vida y, por supuesto, su vida cambia porque se orienta al servicio de los hermanos. Él dirá, también con un texto de Pablo, dirá: si uno murió por todos, hay que entregarse por los demás. Bien, más o menos estoy parafraseando a San Pablo. Bien, Agustín Pastor enfrenta tiempos difíciles. Dentro de estos años 396 a 398, los primeros años del episcopado, se enfrenta al donatismo, que es una secta que concibe a la Iglesia en esta vida, en esta tierra, es decir, no conciben a la Iglesia que peregrina, una Iglesia santa y pecadora en esta tierra que camina hacia su plenitud. Este es el concepto agustiniano de Iglesia. Somos trigo y cizaña durante esta vida hasta el juicio final. La Iglesia es trigo y cizaña. Hasta el juicio final tiene que caminar de forma mixta, está compuesta por santos y pecadores. Solo la Jerusalén celeste, la ciudad de Dios, será la Iglesia sin mancha ni arruga. Los donatistas tenían un concepto puritano de Iglesia y no concebían, digamos así, en términos generales, estoy simplificando un poco, el contacto con los católicos porque era mancharse de pecado. Bien, esta es la iglesia de enfrente que tiene San Agustín en Hipona. Agustín en estos tiempos difíciles también comienza a leer de forma más detenida y precisa, a estudiar a San Pablo, y en sus primeros comentarios a San Pablo descubre, entre comillas, la gracia de Dios. Lo digo entre comillas porque Agustín, por supuesto que hablaba de gracia y libertad en sus primeras obras, pero en este caso él dirá: he defendido el libre albedrío, pero ha triunfado la gracia. Este es el momento, en estos años él descubre esto, y esto será importante en su, digamos así, defensa de la gracia frente a los pelagianos, que era otro grupo polémico de la época. Voy a sintetizar esto. En esta época, en estos años, primeros años del episcopado, él escribe obras importantes que nos ayudan a entender esta predicación en la que hoy nos detenemos más. Escribe la obra sobre el combate cristiano, que era un manual de fe para los creyentes. Escribe el de doctrina cristiana, que era un manual para estudiar la escritura y para la predicación, para formar a los predicadores. Y comienza a escribir las confesiones. Y esto es importante que lo retengamos, porque esa crítica a la escuela clásica, a la educación clásica que harán las confesiones, se va a encontrar en el sermón de disciplina cristiana sobre el aprendizaje cristiano. Bien, vamos al pórtico del sermón. Y es importante que nos fijemos porque aquí Agustín nos va a ofrecer 4 preguntas y es lo que va a él a responder a lo largo de todo el sermón. Y es lo que ustedes van a encontrar en el libro desmenuzado. Dice Agustín: nos ha dicho la palabra de Dios en la Escritura, tomada para exhortación nuestra. Aceptad la disciplina en la casa de la disciplina. Esto es un texto del Eclesiástico. Disciplina viene del aprender, dicendo. Acuérdense del verbo disco, que significa aprendo.
de la palabra, recordemos la palabra discipulus, que es el aprendiz, el discípulo, el que ha aprendido algo. Casa del aprendizaje es la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que aquí se aprende? ¿Y por qué se aprende? ¿Quiénes son los que aprenden? ¿Y de quién aprenden? Estas son las 4 preguntas que Agustín quiere responder en este sermón. Y nos adelanta la respuesta. Se aprende a vivir bien, en latín bene vivere, que era también el ideal de la filosofía antigua. Se aprende a vivir bien para vivir siempre. ¿Por qué se aprende? Para vivir siempre, semper vivere. ¿Quiénes aprenden? Los creyentes, los cristianos. ¿Quién enseña? Enseña Cristo. Estas son las 4 preguntas que él quiere responder y que les quiere dejar a los fieles como, digamos así, como una enseñanza básica de vida cristiana. Tú, creyente, has entrado en la casa del aprendizaje, que es la iglesia, se te enseña esto, aprendes por esto, eres uno de los que aprende y el que te enseña es Cristo. Esas son las preguntas que intentará responder. Claro, Agustín al inicio del sermón nos evoca una parábola bien conocida por todos nosotros para suscitar en los oyentes que revisen cuáles son sus disposiciones ante la palabra. Dice Agustín, aquellos en quienes no es estéril la palabra de Dios son los que tienen un corazón de oro, que no son como el camino, donde los pájaros arrebatan la semilla cuando ha caído, que no son como el pedregal, donde la semilla no puede tener raíz profunda, y aunque brota a tiempo, se seca en el estío. Que no son como el campo espinoso, donde la semilla, cuando ha germinado, ha comenzado a entallecer, es sofocada por la densidad de las zarzas, sino que son como la tierra buena preparada para recibir la semilla y dar fruto, ya el 100, el 60 o el 30. Recordad vosotros, está hablándole a los fieles, los que no sin razón entráis en la escuela del aprendizaje, que he mencionado estas comparaciones del Evangelio. Está hablando de otras predicaciones, donde habló de la parábola del sembrador. Por tanto, los que son tales que acepten lo que el Señor se digna decir por mí. Agustín, como un recurso también retórico, siempre va a pedirle a Dios que le ayude en la predicación y que los fieles tengan la mejor disposición para aceptar lo que él les quiere transmitir. De hecho, Agustín en un momento de este sermón dirá que él quiere ser el cesto del sembrador, la cesta del sembrador, donde él tiene la semilla. Una imagen que nos habla de que él se quiere convertir en un instrumento para los fieles. Quiere ser la cesta donde el sembrador saca la semilla para sus fieles. Vamos a tratar de brevemente contestar estas preguntas. Por supuesto que lo encontrarán de manera más detallada en el libro. ¿Qué se aprende en la iglesia? Agustín se comienza a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la enseñanza fundamental? ¿Qué es lo que tiene que ofrecer la iglesia? ¿Qué es casa? ¿Qué es hogar? ¿Qué es escuela? Dirá Agustín, esto es lo que se aprende en la casa del aprendizaje. Amar a Dios y amar al prójimo. A Dios como a Dios, al prójimo como a ti mismo. El amor a Dios y al prójimo, el doble mandamiento del amor, él lo citará varias veces al texto bíblico, es la enseñanza fundamental de la iglesia. Y quisiera que aquí recordemos lo que el Papa Francisco ha recomendado claramente en Evangelii Gaudium, que es hacer de la catequesis, hacer de la enseñanza de la iglesia una enseñanza centrada en el querigma. Dios te ama. Dios, el anuncio salvífico por excelencia es que Dios te ama y que ha entregado a su Hijo por amor y que te rescata, que te quiere en comunión con Él, en clave de comunión con Él. Volver al querigma, volver a la centralidad del amor. Y no es solo el Papa Francisco, por si alguno sospecha que, no sé, que como ha vuelto a hablar sobre la evangelización de una manera más sencilla, al estilo de Pablo VI, no. Benedicto XVI
nos regaló a toda la Iglesia como encíclica programática la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor. Y en reiteradas ocasiones ha dicho, volviendo sobre esa encíclica, esto es lo que he querido transmitirle a la Iglesia. Este es el mensaje central de la vida cristiana. Y ha dicho como pocos que el cristianismo no es un conjunto de doctrinas, normas o códigos morales, sino la opción fundamental por una persona, Jesucristo. Agustín nos dice, en la casa y en la escuela del aprendizaje, lo primero es aprender a amar a Dios y amar al prójimo. Ciertamente, Agustín, que tenía mucha experiencia de humanidad, por decirlo de la manera más sencilla, sabe que los creyentes, él mismo, pastores, laicos, todos, tenemos dificultades para amar al prójimo y para amar a Dios, que muchas veces no sabemos amar ni al prójimo ni a Dios, porque no nos sabemos ni siquiera amar a nosotros mismos. Y por eso hace esta pregunta, y se va a detener largamente en ayudar a que el creyente conteste esa pregunta. ¿Cómo te amas? ¿Cómo amas a tu prójimo? Te preguntas. Fíjate en ti mismo. ¿Cómo te amas tú? Del mismo modo, ama al prójimo. No hay por dónde equivocarte. Agustín hace esta invitación que es provocativa, provoca a la reflexión. El pastor me dice que, mi obispo me dice que me fije en mí mismo. ¿Qué tanto me amo? Si quiero saber cómo amar al prójimo, ¿qué tanto me amo? Y me dice que no hay modo de equivocarme. Claro, Agustín comienza a dar ejemplos para tomar conciencia de que no es fácil amar al prójimo porque muchas veces nosotros no nos queremos bien a nosotros mismos. Y comienza, digamos así, una catequesis sobre el correcto amor a uno mismo para amar de la mejor manera a Dios y al prójimo. Una cosa que destaca Agustín en el sermón es la idea de fraternidad eclesial y universal. Ahora que también hemos recibido de parte del Papa Francisco como otro obsequio de su magisterio Fratelli Tutti, una encíclica sobre la fraternidad, fíjense este hermoso texto de Agustín. Porque todo hombre es prójimo para todo hombre. Se llaman prójimos el padre y el hijo, el suegro y el yerno. Nada hay tan prójimo como un hombre y otro hombre. Y si creemos que no son prójimos, sino los que nacen de los mismos padres, vamos a fijarnos en Adán y Eva, y todos somos hermanos, omnes fratres sumus. Realmente hermanos en cuanto que somos hombres, y cuanto más porque somos cristianos. En cuanto que tú eres hombre, Adán fue el único padre y Eva la única madre. En cuanto que tú eres cristiano, Dios es el único padre y la Iglesia la única madre. Una hermosa frase que sintetiza cómo estamos llamados a vivir todos en una fraternidad universal y por supuesto a estrechar los lazos dentro de la Iglesia. Y Agustín nos define claramente quién es mi prójimo, casi en los mismos términos del buen samaritano. Prójimo es para todo, prójimo del hombre es todo hombre. ¿Cómo te amas? Agustín sigue profundizando. ¿Cómo te amas tú, quien quiera que me oigas? Más aún, quien quiera que oya a Dios por mí en esta casa del aprendizaje. Fíjate en ti, ¿cómo te amas tú? Esta, digamos así, él largamente desarrolla esta catequesis sobre el amor a uno mismo y el amor al prójimo. Él va a aludir a un problema que tenía en la iglesia, en la ciudad de Hipona. Había gente que frecuentemente se alcoholizaba. Por tanto, Agustín tomará este ejemplo y se lo dirá a los fieles. Tú que dices amar al prójimo, andas por ahí borracho y quieres arrastrar contigo
al que dices amar. Él trata de interpelar y pone un ejemplo de los que veía en su ciudad. Nosotros podíamos pensar en muchas cosas. ¿Cómo me amo a mí mismo? ¿Y qué quiero con relación al prójimo? ¿Quiero llevarlo por el buen camino o soy ocasión para que se aparte de lo que el prójimo, sobre todo el que es hermano en la iglesia, aprende también en la casa y escuela del aprendizaje que es la iglesia? Agustín no deja de hablarnos también con la liturgia para entender un poco más este camino del amor que nos traza. Arriba el corazón. Esta es una frase que Agustín toma, una muy pequeña frase en latín que toma de la liturgia. Nosotros lo decimos en la celebración eucarística. Arriba levantemos el corazón, decimos en la traducción española, en plural. Agustín la usa en singular, también en plural. Levanta el corazón, arriba tu corazón. ¿Qué dice Agustín? Ahora les voy a explicar esta imagen que voy a leer. Que tu corazón no discorde con tu cara. No vayas con la cara hacia arriba y con el corazón hacia abajo. Más aún, escucha la verdad y haz lo verdadero. Arriba el corazón. Les comento que Agustín, en un comentario al Génesis, cuando habla de la creación del ser humano, él dirá que además de la imagen de Dios en el espíritu, en la inteligencia, en el corazón, la imagen de Dios también está en nuestro cuerpo. Y él utiliza una imagen que ya los clásicos proponían para pensar, para reflexionar sobre el ser humano. Dice que el ser humano, a diferencia de los animales, está erguido. Y no va, digamos así, con la cara hacia abajo en cuatro patas, como la mayoría de los animales. ¿Qué dice Agustín con esta imagen? Que así como el ser humano ha sido creado para estar de pie, erguido, para poder mirar al cielo, que es su destino, el corazón tiene que estar como en la cara, mirando como el rostro, mirando hacia adelante y hacia lo alto. La liturgia nos invita a eso. Y Agustín tantas veces nos va a proponer a vivir fuera del templo aquellos que hemos celebrado en la Eucaristía. Y por eso nos dirá tantas veces, arriba el corazón. Y este grito de la liturgia es también una invitación al amor. Es el corazón el que tiene que volver a apostar después de la celebración de la Eucaristía, después de salir del templo y de escuchar la palabra. Si es verdad que nuestro corazón es terreno fértil, es este corazón el que vuelve a apostar por el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Aprendiendo cada día a amarnos mejor a nosotros mismos. El corazón que está, digamos así, que se eleva a Dios, es un corazón que sabe vivir en la verdad y no en la mentira. Arriba el corazón, no seas un mentiroso en la casa del aprendizaje. En efecto, cuando escuchas, responde, pero que sea verdad lo que respondes. Ámate de este modo y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué es tener arriba el corazón sino lo que he dicho antes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tener arriba el corazón es salir fuera del templo y apostar por el amor. A pesar de que a veces es tentadora la desesperanza, es tentadora, veremos ahora, la envidia o el rencor, el resentimiento, el cristiano sale de la liturgia en donde escuchó la palabra y comulgó, sale con el deseo de seguir apostando por el amor. Y eso es tener arriba el corazón. Un capítulo que van a encontrar, que es también muy, muy hermoso, es uno en el que Agustín sintetiza su manera de entender al hombre, su antropología, por decirlo con una palabra un poco más difícil y técnica. ¿Qué dice San Agustín? Nos vuelve a recordar que solo Dios puede hacer feliz al hombre.
Recordemos la frase del inicio de las confesiones. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón no descansa hasta que estará inquieto hasta que descanse en ti. Hemos sido creados por Dios para amar, para corresponderle a Él en el amor, para vivir en comunión con Él. Solo Él puede regalarnos la experiencia de comunión y de amor en plenitud, solo Él. Y en este sermón lo repite. Pues como el hombre no pudo hacerse a sí mismo, el hombre no se autocrea, tampoco puede hacerse feliz a sí mismo. Una realidad que no es el mismo hombre lo hizo hombre. Otra realidad que no es el mismo hombre lo ha de hacer feliz. Ciertamente que él mismo al errar ve que el hombre ve que no puede ser feliz por sí mismo y ama otra cosa para ser feliz. Ama eso en el punto mismo en que cree que se hace feliz. Esto es de una sabiduría profunda, porque Agustín habla desde su experiencia personal. Nosotros amamos muchas cosas. A veces amamos creyendo que las cosas nos van a dar la felicidad y erramos. La experiencia del error, de haber elegido mal, nos hace caer en la cuenta que no nos podemos construir la felicidad, que no es construcción personal. Por supuesto que hay mucho por hacer, claro que sí, pero no es algo que nos damos a nosotros mismos como una obra nuestra. A veces, en la vida, en distintas corrientes de espiritualidad, es habitual escuchar esto, ¿no? Lo de ser feliz reside solo en uno mismo. Y es una verdad a medias. Por supuesto que tiene que ver con uno mismo, pero también tiene que ver con lo que reconozco que recibo de los demás, con lo que reconozco que recibo de Dios. Solo Dios puede hacer feliz al hombre. Bien, un hermoso recordatorio de San Agustín. En este contexto, Agustín se centra en una dificultad que tienen o que tenemos muchos de los creyentes, que es la avaricia. Avaricia, codicia, pongamos el nombre que queramos. Aquí Agustín, quizás no me detengo tanto en el texto, pero va a hablar de la riqueza, de lo que significaba la riqueza para los antiguos, pero cómo el fiel que lo estaba escuchando también tenía su propia riqueza. Riqueza es aquello que crees que puede darte la felicidad, y eso lo amas mucho. Querías amar a tu prójimo como a ti mismo, divide con él tu riqueza. Agustín, en el fondo, lo que quiere hacer es advertir sobre la avaricia, que lo que hace es dividir el corazón. Por supuesto, Agustín no está en contra de lo que justamente pueda ganarse una persona por su profesión, no está hablando de esto. Está hablando de cómo el corazón se puede enceguecer por apegarse a bienes que creemos que son la riqueza que nos hace feliz. Amamos tanto algunas cosas que creemos que en eso puede estar la felicidad. ¿Y a qué va a invitar San Agustín? A compartir con los demás. Y si el fiel comparte, comienza a ver, se rompe su ceguera. De ahí la frase que es título del libro que ya conocen. Ama y verás. Ama a tu prójimo y vas a comenzar a ver. Vas a comenzar a ver quién es tu prójimo y vas a comenzar a ver que en tu prójimo también está Cristo y que en tu prójimo encuentras el camino para amar a Dios de verdad. Ama y verás. Eso rompe nuestras cegueras. En este camino del amor, que por supuesto tiene sus dificultades, la avaricia es uno, también aparecen otras dificultades como son la envidia, la soberbia. Eso que a veces pensamos que no nos puede pasar,
Nos preguntamos, ¿envidia yo? ¿Soberbia yo? Bueno, sí. El pecado original nos ha dejado una herida que nos conduce a veces a creernos más de la cuenta o a entristecernos por el bien ajeno, que es la envidia. Agustín, de forma muy personal, dice al oyente, temo que tengas envidia. ¿Cómo va a ser social tu felicidad? ¿Cómo vas a compartir tu felicidad a la que molesta la felicidad ajena? ¿O es que cuando tu vecino ha comenzado a enriquecerse y que ya va a levantar la cabeza y a ir detrás de ti, no temes quizás que te siga y que te pase? De seguro que amas al prójimo como a ti mismo. Aquí aparece la ironía típica, típico recurso de la retórica antigua. Pero yo no estoy hablando de los envidiosos, que Dios aparte esta peste de las almas de todos los hombres, cuanto más de los cristianos, el vicio diabólico del cual solamente el diablo es reo y eternamente reo. Recordemos que en el pecado original los padres de la Iglesia siempre ven un acto de soberbia y de envidia. En la imagen del árbol del que comen Adán y Eva, ven ese deseo de igualarse a Dios, de no respetar el orden en que fueron creados, seres creados para Dios, para la creación, para la naturaleza, para vivir el orden del amor. Bueno, al no respetarlo, incurren o llegaron a incurrir en un pecado de envidia y de soberbia. Agustín dice que la envidia es vicio diabólico, pero que tiene su propia madre. La madre de la envidia se llama soberbia. La soberbia hace envidiosos. Sofoca a la madre y no serás de la hija. Ven que con la imagen, esta filiación que por supuesto nos puede asustar un poco porque nos resta fuerzas para amar. Esta madre e hija nos pueden quitar fuerzas para amar. Bueno, Agustín nos advierte de no dejar que nuestro corazón se llene de envidia ni de soberbia. ¿Quién aparece delante de nuestros ojos como modelo de aprendizaje en la casa y escuela donde nos formamos como creyentes? Cristo humilde. Veamos esta frase que por supuesto que es importante. Por eso te vanaglorias, hombre cristiano, porque deseas bien. Es mejor que tú el mendigo que te desea muchas cosas y no tiene nada. Tú quieres desear bien al que no recibe nada de ti. Da algo al que te desea bien. Si es bueno desear bien, dale la recompensa. Te desea bien el pobre, ¿por qué tiemblas? Voy más lejos. Está en la casa del aprendizaje. Añado algo a lo que he dicho. Da al que te desea bien. Es Cristo. El que te lo ha dado, te lo pide a ti. Avergüénzate. Él, siendo rico, quiso ser pobre para que tú tuvieses pobres a quien dar. Da algo a tu hermano, da algo a tu prójimo, da algo a tu compañero. Tú eres rico, él es pobre. Esta vida es el camino. Camináis juntos. En estos tiempos hablamos de sinodalidad. La iglesia es por esencia sinodal. La iglesia es el conjunto de los creyentes que caminamos juntos. Aquí tenemos Agustín retoma la imagen del camino para decirnos que nuestro prójimo, que muchas veces nos desea el bien, camina con nosotros y está necesitado. Y es Cristo mismo que aparece ante nosotros, mendigando lo que nosotros también hemos recibido de él. Y por eso nos sirve esto de recordatorio para que el aprendizaje del amor, que es la enseñanza central en la casa y escuela del aprendizaje, que es la iglesia, no se olvide nunca, que entre nosotros no olvidemos nunca esto. Por supuesto que aquí podemos pensar que no se trata solo de bienes materiales. Pensemos en todo lo que le podemos dar a aquel que necesita a veces una palabra de aliento, a veces consuelo, otras tantas un abrazo, cercanía, etc. Y por supuesto que
con la experiencia de la pandemia que todavía está viva en muchos de nuestros contextos, nos damos cuenta que quizás era poco lo que había que hacer a nivel material y era mucho lo que había que hacer a nivel afectivo y espiritual. Y hoy quizás estamos más conscientes de eso. Bien, hasta aquí, fíjense que me he demorado más, es la pregunta sobre qué se aprende en la casa de la disciplina, en la casa del aprendizaje, la casa de la educación del cristiano, que es la iglesia. Se aprende el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo, en donde más nos tenemos que esforzar los creyentes por vivir, digamos, esa opción por una persona de la que nos hablaba Benedicto XVI. Hemos también dicho por qué queremos vivir eso, por qué queremos aprender de verdad eso, porque queremos vivir para siempre, porque queremos llegar al encuentro con Dios, con todos nuestros hermanos. Y ahora Agustín va a responder quiénes aprenden en la casa y escuela que es la iglesia. Dirá que los que aprenden son los creyentes, los cristianos. Pero ¿quiénes son los cristianos? Quienes oyen y no aprenden, le importan al sembrador. No es el camino lo que atemoriza la mano del sembrador, no son las piedras ni las espinas. Él siembra lo que es suyo. El que no ha temido caer en tierra mala no llega nunca a tierra buena, a ser tierra buena. Los que aprenden son los cristianos. Acá tenemos que ser conscientes de que gran parte de nuestro aprendizaje consiste en saber escuchar. Esto que es tan importante hoy para ser iglesia sinodal, por supuesto que es importante en primer lugar para la vida espiritual, para la formación de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son nuestros espacios de escucha de la palabra? Cada uno se podía preguntar. Se supone que los domingos es un momento importante, se supone que en otras instancias también queremos escuchar de verdad, de corazón, la palabra, el magisterio de la iglesia, en nuestros grupos, en nuestras fraternidades, a través de recursos como pueden ser las aplicaciones en donde encontramos el Evangelio de cada día, las aplicaciones que nos ayudan a reflexionar sobre el Evangelio o sobre otros aspectos fundamentales de nuestra fe. ¿Cuáles son nuestros momentos de escucha de lo que viene de Dios? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer para ser verdaderos creyentes, para escuchar y que no se vaya, digamos, entra por un oído la enseñanza y se va por el otro. Por supuesto, no quiere decir que todos tengamos que retenerlo todo, pero sí tratar de aprender lo fundamental para vivirlo desde el corazón y en autenticidad, en verdad, con los que nos rodean. ¿Quiénes aprenden? Los verdaderos cristianos. Y los verdaderos cristianos son los que oyen. Son esa tierra buena en la que cae la semilla y da fruto. ¿Quién enseña en esta casa y escuela? Cristo, el único maestro. Y esto es importante para la pedagogía agustiniana, y esto me ha hecho pensar muchas veces en mi rol de predicador, en mi rol de confesor, en mi rol de acompañante espiritual. Para San Agustín no es tan importante, y esto a ver si lo explico de la mejor manera, no es tan relevante lo que digamos los predicadores en la homilía, lo que digamos en el acompañamiento espiritual. Por supuesto, las palabras son un vehículo, sí, pero el que enseña es Cristo, el Maestro interior. Siempre, siempre. Y eso es tan importante porque nos libera a los que podemos ocupar cualquier rol de liderazgo, y esto también se los propongo que lo reflexionen los que son líderes, que tienen cargos de responsabilidad, nos libera de cualquier
pretensión de autosuficiencia o incluso hasta depresión por querer dar la talla. Por supuesto que la preparación siempre es bienvenida y hay que evitar la improvisación en todo. Pero somos un instrumento, un vehículo. El que enseña en el corazón del otro es siempre el maestro interior. Las palabras más importantes son las que resuenan en el corazón de la persona. Nosotros tenemos que ayudar a que las personas se escuchen y escuchen su corazón. Eso que hemos tantas veces subrayado en nuestros ejercicios espirituales agustinianos y en tantos lugares. Regresa al corazón, te dice San Agustín. Y lo dice porque él está convencido de que las palabras de los predicadores ayudan en un momento, pero lo que queda es la enseñanza del maestro interior. Incluso cuando hablamos de la iglesia que enseña, la iglesia docente, no hay que perder de vista que toda enseñanza proviene del único maestro que es Cristo. Y eso hará que también la iglesia no sienta que tiene que ofrecer una enseñanza innovadora en cada momento, sino que tiene que volver al maestro y ser como María, que escucha a los pies del maestro. Voy a leer este párrafo. En verdad, ¿quién es el maestro que enseña? No un hombre cualquiera, sino un apóstol. Realmente es un apóstol el que habla, y sin embargo no es un apóstol el que enseña. ¿Queréis tener acaso una prueba de que aquel que habla es Cristo? Cristo es el que enseña. Tiene la cátedra en el cielo, como he dicho poco antes. No es el apóstol Pablo el que enseña, sino Cristo el que enseña a través de él. Dice también Agustín, su escuela, la escuela de este maestro, está en la tierra, y su escuela es su mismo cuerpo. La cabeza enseña a sus miembros, la lengua habla a sus pies. Fíjense qué hermosa imagen del cuerpo. Están tan entrelazados cabeza y cuerpo que lo que hace Cristo es, digamos así, hablarnos. Y nosotros que somos sus pies, es decir, la manera en que Él camina en esta tierra que sigue anunciando su palabra, recibimos de su lengua la enseñanza. La iglesia, cuerpo de Cristo, casa y escuela, recibe la enseñanza del único maestro. Bien, ya voy terminando, perdonen creo que el retraso, pero bueno, como les digo, queda muy poco. Perdón. Esta es la última diapositiva. Fíjense que el predicador quiere mover los corazones. Y al querer mover los corazones nos vuelve a poner delante la imagen de Cristo encarnado, del Verbo de Dios encarnado y de todo lo que ha vivido Cristo por amarnos, por amarte. El lenguaje es sumamente personal. Cristo es el que enseña, escuchemos, temamos, obedezcamos. Estos verbos tienen que ver con la escucha, con el temor de Dios, con la obediencia, que también es escucha, es aceptación, es disponibilidad. Escuchemos, temamos, obedezcamos. Y cuidado con despreciar también al mismo Cristo, el cual nació en la carne por ti, fue envuelto en los pañales de la mortalidad, tuvo hambre y tuvo sed por ti, fatigado por ti se sentó junto al pozo, cansado por ti se durmió en la barca, oyó por ti injurias como un indeseable. Por ti no apartó de su faz los salivazos de los hombres. Recibió en su rostro bofetadas por ti colgó en la cruz, por ti entregó el alma, por ti fue puesto en el sepulcro. ¿Vas a despreciar acaso todo esto en Cristo? ¿Quieres saber quién es Él? Recuerda el Evangelio que has oído. El Padre y yo somos uno. El final de esta obra hermosa de San Agustín es una invitación que quiere mover el corazón. Todo esto Cristo lo hizo por ti. El que te enseña es el que se hizo testigo de su enseñanza. Fue veraz porque todo lo que dijo lo supo cumplir. Lo que enseñó lo supo vivir primero él.
Bueno, queridos hermanos en la fe, con esto cierro digamos, el contenido resumido del libro. En el epílogo del libro van a encontrar cómo esta obrita de San Agustín influyó en algunos autores de la Edad Media, pero bueno, en eso no nos vamos a detener mucho. Lo que quisiera que, digamos, quede en el corazón de ustedes esta tarde y que les pueda ayudar para la lectura, es que Agustín en este hermoso sermón nos invita a concebir a la Iglesia como casa y escuela. Eso nos compromete a nosotros porque somos discípulos aprendices, pero al mismo tiempo formamos parte de la Iglesia que tiene que enseñar, que tiene que transmitir aquello que es lo fundamental en el aprendizaje del creyente, el doble mandamiento del amor, para lo que hay que entrenarse, porque no sabemos amar a nosotros mismos como conviene. Queremos vivir en el amor porque Dios nos ha dicho que es la garantía de vivir para siempre y de vivir esa vida con mayúscula que solo Él nos puede dar. Queremos ser parte de los verdaderos cristianos, que son los que aprenden, los que escuchan de corazón en la iglesia y aprenden en ella, y queremos seguir siempre, formando parte de esa escuela de discípulos del único maestro que es Cristo. Con esto cierro y por supuesto, si hay alguna duda, no tengo problema, si está dentro de mis posibilidades, en poder contestar. Wow, padre. Increíble y deliciosa exposición. Deliciosa exposición. Trato bueno, más bien primero le doy gracias a Dios porque puso tu corazón en este sermón de San Agustín, porque sé lo que eso significa, porque a mí me lo puso, por ejemplo, en el libro 10 de las confesiones, y de ahí saco todo mi agustinismo está desprendido del libro 10 de las confesiones, y de ahí me he extendido a lo demás. Pero que hayas puesto el corazón en esa obra agustiniana me parece excelso, divino, precioso. Es de una riqueza. Bueno, al final me hiciste llorar. O sea, con la última frase del final. San Agustín te hizo llorar. Sí, San Agustín me hizo llorar. Porque normalmente decimos solamente Cristo murió por ti y ya. No, pero ve todo lo que hizo por ti. ¡Wow! Una de las cosas en las que se destaca Agustín, como en tantas, es hablar del realismo de la encarnación. Hay sermones preciosos en donde él nos hace palpar detalles de la encarnación para que tengamos conciencia de que se trata un Dios hecho hombre. Verdad a la que nos podemos acostumbrar, ¿no? Y en realidad es algo que nos tiene que siempre sorprender. Y por supuesto que también aquí aprendemos algo de la retórica antigua, donde al final el predicador trata de causar un poco ese efecto de conmover. ¿Por qué? Esto es hermoso, lo explico, está en un capítulo del libro en el que no pude detenerme hoy. En la retórica antigua había 3 fines de la oratoria clásica, 3 fines: deleitar, enseñar y mover a la acción. Deleitar, enseñar y mover a la acción. Los padres de la Iglesia, formados en esa retórica clásica, se daban cuenta que eso no era propio del mensaje que tenían que transmitir con la Escritura en la mano. Si el Verbo de Dios se hizo hombre y es palabra humilde, ¿cómo vamos a solamente a querer deleitar al público? Que era el fin de la retórica, por ejemplo, de un Cicerón. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cambian los fines de la retórica. Aprovechan los recursos de la retórica. Agustín va a decir en el de Doctrina Cristiana, ¿cómo puede ser que los que enseñan algunas mentiras tengan recursos para defender la mentira y nosotros, el predicador cristiano, él está pensando por supuesto en los sacerdotes,
¿Cómo puede ser que no aprovechemos de algunas armas para defender la verdad? Entonces él dice, la retórica no es buena ni mala, es algo que hay que saber usar. Cambiemos los fines. ¿Y qué va a decir Agustín junto con otros padres de la Iglesia? Lo más importante es mover los corazones a la práctica, a la acción. Por supuesto que enseñar. Y lo último es deleitar. Agustín tiene que haber muchísimas veces renunciado a querer deleitar con todo lo que sabía de retórica por tratar de crear las condiciones para que los fieles aprendan cosas sencillas, prácticas para llevarlas a la acción y no deleitar solamente. Perdonen este impas, pero aclara mejor esa preocupación de Agustín por querer ayudar a los fieles a vivir realmente en la práctica, digamos, la praxis de la fe. ¿Y cómo es que Dios puso tu corazón en esa obra específica para escribir un libro? Sí, me llamó la atención durante mis estudios en Roma. Por supuesto, soy curioso, espero que no sea la mala curiosidad de la que habla San Agustín. Sí, por curiosidad di con este sermón y me encantó, me pareció una síntesis pedagógica de la vida cristiana, de lo que es lo esencial en la vida cristiana. Entonces, digamos así, me quedé con la idea de un Agustín preocupado por ofrecer una síntesis de vida cristiana, por llegar al fiel, por poner ejemplos, por hablarle de tú a tú en el medio del sermón, etcétera, y por supuesto con un sermón bello, bien estructurado, claro. En algún momento Agustín se detiene más en una pregunta que en otra, pero está bien, es claro, ¿no? Son 4 partes y bueno, eso por varios factores me cautivó y me dediqué a estudiarlo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sí, sin duda. Bueno, yo quisiera también decir algo. Sí, bueno. Primero, darle gracias a Dios por ponernos a tantas personas a nuestro alcance, ¿no? Y bueno, la presentación ha sido maravillosa. A mí me gustaría tener las palabras que tenéis vosotros los sudamericanos o los latinoamericanos, porque os expresáis de una manera que nos llena, que nos llega, ¿no? Y bueno, darle gracias a Dios también porque con esta charla nos mueve el corazón para amar desde el corazón, que es donde habita nuestro Señor Jesucristo. No tengo palabras para darle gracias a Dios. A ti, Tere, vamos, cuando hablas me quedo embobado, como decimos nosotros aquí. Con Marisela me pasa lo mismo. Padre Bruno, si es que soy maravilloso. Bueno, Gracias a Dios le doy. no te olvides, Manolo, que nosotros aprendimos el castellano de España, que nos fue a conquistar, nos vino a conquistar. Lo cambiamos un poquito, pero lo aprendimos de vosotros. Bueno, yo lo digo de otra manera. Fuisteis Sí. vosotros los que fuisteis allí a conquistar aquello, no fuimos nosotros. Sí. A ver, no, y Manolo, creo que también es importante que sepas que, claro, cuando ustedes también, no sé, cuando un español va a Argentina o se le escucha por estos medios, también nos llama la atención, o sea, también creo que es mutuo la admiración, ¿no? Demos gracias a Dios por ello. Bueno, ya me toca. Padre, Ahí viene. padre, no solo nos has encendido el corazón, sino que yo tengo ya muchas ganas de leer la obra. Bueno. Y espero que como está grabado tengamos este PowerPoint que también nos ha resumido y nos va adentrando, por si se nos hace un poquito árida al principio. Sí, como yo debería dejar de grabar a propósito, ¿no? En algún momento, bueno, pero ahora lo hago. Bueno, ya está. Sí, que le doy, va a quedar la grabación. Le doy muchas gracias a Dios por los dones que te ha dado, por esa generosidad tuya de ponerlos al servicio de los demás con este libro y que siga adelante, que necesitamos mucha gente así como tú a nuestro alrededor. Muchas gracias, sí. Sí, lo importante es difundir a Agustín, que nos enriquece tanto y que nos ayuda a seguir caminando especialmente dentro de la espiritualidad agustiniana. Claro que sí. Gracias. Yo con todos los piropos